Hola, muy buenas tardes. Nos reunimos en torno al estudio de la Biblia, que es el estudio de la teología, para poder acercarnos a la verdad, ¿cierto? En el capítulo anterior veíamos cómo la teología, con sus herramientas, nos acerca a una correcta interpretación. La exégesis nos ayuda a buscar el significado original propuesto, la arqueología a saber dónde, cómo y cuándo se hizo, el análisis lingüístico, qué significaban las palabras en ese entonces, y el histórico del contexto nos da una interpretación que a lo mejor es diferente a la que teníamos. Por eso que es importante entender que el conocimiento de la humanidad ha permitido el desarrollo de la cultura, y ese conocimiento nos acerca a Dios. Dios nos dio soplo de vida para que racionalizáramos con Él, no para que fuéramos androides y decir, sí Señor, amén Señor, sí Señor, amén, sino para racionalizar, conversar, para descubrirlo a través de nuestro entorno, para descubrirlo cuando nos miramos al espejo, porque somos creación de Dios, imagen de Dios. Hoy día vamos a ver cómo surge la idea de Dios. Y hoy día podemos aseverar, que todos los hombres tienen y han tenido, desde que el hombre caminó por primera vez sobre la tierra, han tenido algún conocimiento de Dios. Esto es, tienen la convicción de que hay un ser superior de quien dependen y ante quien son responsables. ¿Cuál es la fuente de esta convicción? Hay tres acercamientos. El primero dice que es innata. El segundo dice de que es una deducción de la razón. Y el tercero, debe ser atribuida a una revelación sobrenatural. Si no hay revelación sobrenatural, no hay Dios. Veamos primero que el conocimiento de Dios es innato. Tenemos que entender qué es lo que es innato. Innato es que viene desde el nacimiento. Pero se contradice un poco porque el racionalismo, la intelectualidad del hombre no viene desde el nacimiento. Un niño no nace sabiendo matemáticas. Tiene que haber un maestro que le enseñe las matemáticas. Pero hay algo que nosotros tenemos desde la natura, desde el vientre, que es lo bueno y lo malo, el calor y el frío. El bebé nace y se acerca a su madre para su leche materna, porque hay una necesidad. Así como hay una necesidad de alimentarse, el hombre necesita acercarse a Dios porque somos creación de Dios. Cuando el hombre prehistórico estaba en su mundo y observó el cielo y descubrió las estrellas y dijo, esto es muy grande, debe haber alguien mayor que yo. Y por eso nace la conceptualización de Dios. Y en todas las culturas tenemos algún tipo de acercamiento a Dios. Y en cada cultura, muy lejos, no conociéndose unas con otras, tenemos una representación, un acercamiento, un nombre para Dios. Eso es lo innato, que el hombre, sin que se le enseñe, necesita acercarse a Dios. Innato es cuando desde dentro de nosotros nace esa convicción de acercarse a Dios. Por eso que es importante que nosotros tengamos en claro de que como seres humanos somos creados por Dios
y tenemos soplo de Dios, imago Dei, que nos acerca a Dios. La doctrina del conocimiento innato no implica tampoco que la mente nazca con ideas, como pautas o conceptos incluidos, ni que esté dotada de natural con un conjunto de principios abstractos o verdades generales. Todo lo que significa con ello es que la mente está constituida de tal manera que percibe determinadas cosas como ciertas sin pruebas y sin instrucción. Estas intuiciones pertenecen a los varios departamentos de los sentidos. Percibimos sus objetos de manera inmediata y tenemos una irresistible convicción de que su realidad y verdad. Puede que saquemos conclusiones erróneas de nuestras sensaciones, pero estas, hasta allí donde lleguen, nos dicen la verdad. Cuando un hombre, una persona, siente dolor, puede que se equivoque en cuanto a qué lo causó o lo atribuye a una causa equivocada, pero sabe que es dolor. Si ve un objeto, puede que se equivoque en cuanto a la naturaleza del mismo, pero sabe lo que ve. Y lo que ve es la causa de su sensación que experimenta. Eso es innato, que desde nuestra naturaleza percibimos por medio de nuestros sentidos el mundo que nos rodea y lo explicamos. Así también, con nuestros sentidos percibimos a Dios y a través de nuestra razón lo explicamos. Entonces, la existencia de Dios, no la existencia, la idea de que Dios existe es intuitiva, es innata, es parte de nuestra vida. No necesitamos ni al filósofo, ni al teólogo, ni al maestro que nos diga que Dios existe. Pero sí necesitamos la guía para hacer lo correcto frente a Dios. Y Él se encargará de darnos las instrucciones como se las dio al pueblo de Israel, cuando desde el monte Sinaí Moisés bajó con las instrucciones. Cuando nos preguntamos si la existencia de Dios es una verdad intuitiva, ello es equivalente a preguntar si la creencia de la existencia es universal y necesaria. Si es cierto que todos los hombres creen que hay un Dios y que nadie puede dejar de creer en su existencia, entonces su existencia es una verdad intuitiva. Si se trata de una de aquellas cosas existentes en la constitución de nuestra naturaleza, o que siendo nuestra naturaleza como es, nadie puede dejar de conocerlo y reconocerlo. El problema no es que Dios existe, el problema es quién está dispuesto a obedecerlo. Y esa es la diferencia. Entonces, concluimos de que el conocimiento de Dios, como el hombre, es universal. Como dice el salmista, los cielos cuentan, me hablan de la gloria de Dios. La Escritura tiene cómo demostrar esta doctrina. Dice, la Biblia declara que el conocimiento de Dios es así, universal, y lo declara tanto de una manera directa como la implicación que esto genera. El apóstol Pablo declara de manera directa con respecto a los no creyentes, como tales, sin limitación alguna, que tienen el conocimiento de Dios y un conocimiento tal que lo hace inexcusable, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron las gracias. Esto queda patente en lo que enseña la Biblia. Segundo,
decía de que la existencia de Dios, de la idea de Dios, es la razón. Entonces, ¿Dios existe para la razón? O sea, ¿solamente los que racionalizan tienen un acercamiento a Dios? No. Dios se acerca a la humanidad. No necesito la razón para entender a Dios. Necesito la razón para caminar con Dios, para entender lo bueno y lo malo, para descubrir desde mi cerebro, desde mi racionalidad, que Dios no quiere lo malo para mí. Eso es la razón. No para justificarme mi mal proceder, sino para entender de que Dios me quiere corregir. Cuando un padre castiga a un hijo, la primera reacción del hijo es pensar: mi padre no me ama, mi padre me castiga. Pero cuando racionalizamos nuestro comportamiento con las enseñanzas del Padre, entendemos que ese Padre sí me ama. Y lo que no quiere es que yo caiga en peores situaciones. Conocemos a Dios por nuestra intuición. Lo racionalizamos con su discurso. Y consecuencia de eso, actuamos, ya sea a favor o en contra de Dios, y seremos juzgados por nuestro proceder racional, porque el hombre deliberadamente se aparta de Dios. Y aquí vamos a una definición de la palabra hebrea para pecado, que se traduce como pecado, hatat, que significa errar deliberadamente, racionalmente, intelectualmente, sabiamente al blanco. Es hacer deliberadamente, racionalmente lo malo. Entonces la idea de Dios no surge desde la razón. La razón nos ayuda a caminar con Dios. ¿Me entienden? Y la tercera posición, ¿cierto?, que decía que el nombre, la idea de Dios es atribuida a la revelación sobrenatural. Muchas revelaciones sobrenaturales son atribuidas a tantas cosas y no a Dios, porque si no tenemos la intuición, no tenemos la razón, no podemos teologizar, entender la manifestación. Veamos un ejemplo. Cuando los ángeles fueron a Sodoma a rescatar a Lot y a su familia, hicieron prodigio entre medios de la gente incrédula, rebelde a Dios. Si tuvieron una manifestación maravillosa, ¿por qué no se sometieron? ¿Qué les faltó para entender eso? ¿Tenían la intuición de Dios? Claro que la tenían, porque adoraban a divinidades, manifestaciones de Dios, pero su necia razón estaba en contra de Dios. La razón pudo más que Dios. La manifestación. Cuando los judíos vieron a Lázaro, el que había estado muerto, adoraron a Dios.
Sabían que era una manifestación de Dios. ¿Pero qué dijeron? Procuremos matarlo porque es una demostración de que Dios es real. Entonces, ni la tradición, ni la razón nos acerca a Dios. Es nuestra intuición la que nos acerca a Dios. Es nuestro imago Dei la que nos acerca a Dios. Por la razón, dialogamos con Dios. Y la religión, o la cultura religiosa, nos ayuda a ver a Dios. Pero nuestro primer acercamiento es innata, porque somos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo importante. No que tengamos nosotros la vara mágica. Es Dios en que han puesto en nosotros soplo de vida. Si Dios no existe, lo demás es perder el tiempo. Pero mi intuición dice que Dios existe y quiero tener un diálogo con Él y quiero tener un acercamiento a Él y quiero entenderlo a Él para hacer las cosas que para Él son gratas, no para los demás. Si son gratas para Dios, también van a ser gratas para su creación. Y eso incluye a las otras personas. Hasta el momento hemos visto 3 acercamientos. Quiero tomarme estos 3 minutos, 4 minutos que quedan, ¿cierto?, para hacer un acercamiento, poner todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos dicho y han escuchado, ponerlo en tierra firme. Y de esta manera digo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? Yo no tengo dudas. Pero lo que ha costado para el cristiano, ha costado demostrar fehacientemente a las personas que Dios es real. Dios es una concepción mística, Dios es una concepción lejana. Aunque Dios se acerca a nosotros. Bueno, hay un numeroso grupo de teólogos y filósofos que niegan la existencia de Dios. Niegan que la existencia de Dios sea susceptible a prueba. Dice, no se debe probar, no se puede probar. Esto se hace sobre bases diferentes. Primero, se dice que el cero intuitivo, el conocimiento de Dios, no es una cuestión susceptible de prueba. Si yo siento en mi ser la existencia de Dios, no necesito prueba. Esta posición adoptada por la clase de teólogos que resuelven que la religión es un sentimiento, y por la moderna escuela de filósofos especulativos, que hace una amplia distinción entre razón y entendimiento, lo primero siendo la facultad intuitiva y lo segundo siendo la discursiva. Las verdades eternas y necesarias pertenecen al área de la razón y las verdades subordinadas al área del entendimiento. Complican todo el tema. La razón se recibe mediante la visión inmediata. Lo que atañe a Dios como ser eterno, infinito, necesario, pertenece al área de la razón y no al entendimiento. Incluso escritores más teístas dicen que los buenos no necesitan demostrar que Dios existe, porque son buenos, porque están cerca de Dios.
Y eso no es correcto, porque hay mucha gente que no acepta a Dios como modelo, pero son moralmente correctos. Yo tengo muy buenos vecinos que no quieren saber nada de Dios, pero son buenos vecinos. Ja, no se dan cuenta que están en pecado. Pero esa es harina de otro costal, ¿cierto? Y que los malos no se les puede convencer de que Dios existe porque están tan mal que no quieren saber nada de Dios. No se puede demostrar que una cosa sea hermosa o que sea buena, y tampoco se puede demostrar que Dios existe. La falacia es que empezamos a conformarnos con que no se puede demostrar la existencia de Dios cuando sí se puede demostrar. Dios, al ser real, se puede demostrar. Dios se puede demostrar a través de diferentes escuelas de conocimiento. Por eso que la próxima semana empezaremos a estudiar las diferentes formas de demostrar la existencia de Dios. Y cuando hablamos de las diferentes formas, no estoy de una ni de la otra, sino que es como ser testigo de un evento, de un choque de dos autos, 4 testigos en esquinas diferentes. Los 4 van a hablar del hecho de las diferentes formas, pero los 4 van a narrar el hecho según su acercamiento. ¿Ya? Prepárese, recuerde, papel y lápiz. Y si puede, con su celular, busque las definiciones. Por ejemplo, la definición de teísta. Yo hice mención de teísta. Si usted no la ha buscado, le digo teísmo, que sería el sustantivo. Teísmo es la doctrina que afirma la existencia de Dios. ¿Usted afirma la existencia de Dios? Sí, es un teísta. Ahora, ¿qué herramienta necesita para demostrar la existencia de Dios? No me diga que la fe, porque la fe es su relación con Dios, pero necesita demostrar que Dios es real. Es linda es nuestra canción que dice: oh, mi Dios es real, real en mi ser. Y mi manera de vivir demuestra lo contrario. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bendiciones.